Aleluya. Mientras habla la Biblia en el libro de Jeremías, gloria al Señor. Aleluya. Les digo que hay una batalla, hay una guerra espiritual en el mundo que conocemos. Hay compras, transacciones, ¿verdad? Se compran almas, se venden almas, aleluya. Y quizás todos los seres humanos son conscientes de esa guerra espiritual, de esas transacciones que existen, aleluya. Las mercancías son las almas realmente, aleluya. Y el enemigo está dispuesto a pagar lo que sea, la cantidad que sea, para comprar tu alma y perderla totalmente. El diablo sabe que está totalmente condenado y está vencido. Y por eso trata de engañar al que se permita engañar, aleluya. Y nosotros sabemos que hay una luz, y esa luz es la luz de la palabra, que alumbra el engaño, que alumbra, aleluya, el obstáculo, y por la luz de la palabra, porque ella dice de sí misma que es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino y a tu camino, y puedes ver claramente el obstáculo y evadirlo, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Dale un aplauso al sabio que ve el mal y se aparta, aleluya. En Jeremías, aleluya, Dios hace una metáfora. Una metáfora también se le llama parábola, porque Dios habla del alfarero. Qué lindo, estamos en Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, cuando el Señor metafóricamente, Él se hace el que nos construye, el que nos moldea. Sin embargo, hay quienes resisten a la forma que Dios quiere darte. Y por esa razón, muchas veces esa vasija de barro es totalmente rota, y Dios la hace de nuevo. Dice así, Jeremías 18, verso 1, 2 y 3, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Aleluya, qué lindo. Verso 3, y descendí, claro, en obediencia. No queremos tener el problema que tuvo Saúl, ¿verdad? Le ofreció otra cosa que Dios no le ha pedido. Hay que ser obedientes. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Dios forma al ser humano, pone en él aliento de vida y deja que el ser humano tome decisiones propias. De esta manera encontramos que el amor es una decisión. El obedecer también es una decisión. Dios permite, Dios enseña, Dios nos indica el camino. Usted puede seguir el camino o decidir no tomar el camino. Metafóricamente, cuando la Biblia habla de camino, está hablando de nuestras vidas, porque nosotros en el transcurrir de la vida estamos caminando hacia un derrotero, hacia un objetivo, hacia un lugar. Dios quiere que el camino del ser humano vaya de vuelta a su hacedor, al alfarero, al que te hizo inicialmente. Sin embargo, por tus decisiones, por nuestras decisiones, muchas veces nosotros nos echamos a perder. Y el alfarero, Dios eterno, santo, justo y verdadero, tiene que hacernos nuevamente. Pero cuando Dios está formándonos a nosotros,
muchas veces no es agradable. Mi hermano, no es agradable que te doblen, te den vuelta, te formen, aleluya. No es agradable, no es confortable, pero uno confía en la destreza y la bondad y el amor del verdadero alfarero. Este mensaje se titula Jehová, el alfarero de los siglos. Jehová, el alfarero de los siglos. Ciertamente que Dios es un diestro alfarero. Ya desde el inicio la Biblia dice que Él hizo del polvo de la tierra una imagen, pues nosotros. Y en su bondad y misericordia sopló en esa imagen aliento de vida. De forma tal que el hombre, como hace un tiempo atrás un predicador nos predicaba acá, nos enseñaba, el hombre es tripartito: cuerpo de barro, alma y espíritu, el hálito de vida. Nosotros en el transcurrir de nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos, si somos niños, adolescentes o adultos, seguimos caminando a ese derrotero. Y Dios, en el transcurrir de nuestra vida, de este camino, Dios nos está formando en la rueda, aleluya, de la vida. En ese camino Dios nos está formando. ¿Qué pasa? Que por malas decisiones muchas veces nosotros nos echamos a perder. Y como les decía a los alumnos esta mañana, y es una tesis bíblica clara y comprobable, que en el Antiguo Testamento se encuentra oculto el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se revela el Antiguo. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento para que el Señor nos revele sobre el alfarero de los siglos. Aleluya. Vamos entonces al libro de Romanos capítulo 9. Para ver esta revelación que ya nos ha dicho el Señor previamente en el libro de Jeremías. De esta misma manera vemos en Romanos capítulo 9 y leímos del verso 20 al 24. Aleluya. Y leemos de la siguiente manera. Mas antes, hombre, estamos en el capítulo 9, verso 20 al 24. Reza la palabra de la siguiente manera: bajo esa misma tónica, Jehová, el alfarero de los siglos. Y vemos como en Génesis Dios hace una imagen de barro, sopla en él aliento de vida. Luego el Señor metafóricamente habla en Jeremías como el alfarero. Y luego en el nuevo pacto el Señor sigue con la línea propia, aleluya, de el alfarero haciendo ahora una vasija de barro. Dice así, verso 9: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ciertamente que el hombre no puede discutir con su Dios, pero Dios le permite, aleluya, que usted pueda argumentarle a Dios, aleluya, su manufactura. Muchas personas no están contentas con cómo son, cómo se ven, inclusive su carácter. Por esa misma razón Dios nos habla en el libro de Romanos capítulo 6 que el viejo hombre, la vieja vasija de barro, tiene que ser rota. Tiene que morirte al viejo hombre para que permitas que Dios te edifique como una nueva criatura, ahora redimida en la sangre de Jesús. Denle un aplauso al que vive y reina. Y en el transcurrir de esta vida, de este camino, uno
entiende que Dios es un caballero. Dios no entra en ningún corazón pateando puertas. Dios no irrumpe en ningún corazón. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 que Dios toca la puerta de tu corazón. Algunos discuten de que si el hombre tiene un libre albedrío. No, es patente que el hombre tiene un libre albedrío, porque Dios permite que si tú quieres, abras la puerta de tu corazón para tener el beneficio de que Padre, Hijo y Espíritu Santo entren en tu vida y cenen contigo, aleluya, en la presencia del Dios vivo. Desde que tú abriste voluntariamente la puerta de tu corazón y permitiste que Dios entrara en tu vida, desde ese mismo minuto de tu vida ya no estás solo. Sin embargo, no estando solo o sola y teniendo la presencia de Jehová, el alfarero de los siglos, en tu vida, tú sigues caminando en esta vida y sigues teniendo un libre albedrío y sigues teniendo, si quieres, una discusión con tu creador. Dios lo permite, pero sabio es, aleluya, obedecer a Dios, como acabamos de leer, aleluya, en Samuel. Es sabio obedecer a Dios. Uno tiene razonamiento, uno tiene criterio. En el camino de tu vida tú tienes un criterio. Tú sabes lo bueno y lo malo, porque por los resultados tú te estás guiando. Tú dices, bueno, si hice eso y me salió mal, eso es malo. Si hice esto y me salió bien, eso es malo. Si voluntariamente permití que Cristo entrara en la vida mía y comencé a leer la palabra, porque ciertamente estaba en oscuridad, y entendí que ciertamente lo que dice el Salmo 119 verso 105 es cierto, que lámpara a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Ahora puedo saber que el que anda con malas conversaciones corrompe las buenas costumbres. Tú estás caminando en este camino, Dios te está formando, pero si tú escoges, aleluya, seguir caminando con malas personas y compartiendo malas conversaciones, ciertamente corromperán tu alma. Y tarde que temprano tu vasija será rota. Seguimos adelante en esta revelación que por la pluma paulina, el Espíritu Santo, autor absoluto de la palabra de Dios. Por eso yo siempre como maestro, y rara vez uso la primera persona del singular, aleluya, argumento de que estos son escritores. El único autor intelectual de toda la palabra se llama el Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Señor, aleluya. Por medio de la pluma paulina, el Espíritu Santo nos revela, aleluya, lo que el Señor quiso decir en el Antiguo Testamento, en ese libro de Jeremías. Y sigue diciendo, aleluya, el verso 23, y para hacer notorio, el verso 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira, escuche bien, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora la palabra me revela que Dios ha hecho vasos que son para ira. Aleluya. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto por las redes? ¿Cómo explicamos esto a la congregación? Que Dios adrede ha hecho vasos de ira. Pero ¿cuál es el propósito de los vasos de ira? Bueno, leemos de nuevamente. Dice, ¿y qué? Una pregunta. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Yo conversaba hace muchos años atrás, con un varón que fue el instrumento que hizo Dios para traerme a los pies del Señor. Yo conversaba con él y decía, oh, mira tú, Dios hasta ha hecho a los impíos, escuche bien, para mostrar la consecuencia de la maldad de ellos,
para que nosotros, viendo la consecuencia de la maldad y el castigo sobre ellos, nosotros nos abstengamos de hacer el mal y creemos a Dios con temor y temblor. Denle un aplauso al que vive y reina. Dios ha hecho vasos de ira para que nosotros, que somos vasos de misericordia, veamos el final de lo que son vasos de ira. Y nosotros viendo el mejor maestro, el Raboni de los Raboni, el maestro de los maestros. Dios es docente. Dios muchas veces no hace algo de sí porque sí. Dios también te explica el porqué de su razón. Lo que pasa es que la razón de Dios para los que se pierden es locura, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder y vida eterna. Aleluya. Denle un aplauso al poder y la vida eterna de la razón de Dios. Dios es Jehová, el alfarero de los siglos. Nos muestra ya por la pluma paulina el mismo Jehová, de que Dios, queriendo hacer notorio su poder, ha hecho vasos. ¿Qué pasa? La iglesia no escapa de ellos. Dios muestra en 1 Corintios capítulo 11 como mucha gente, burlándose del Dios vivo y sin temor de Dios, toman la santa cena, aleluya, estando mal con Dios, indignamente. Y dice el mismo redactor que muchos están debilitados. Eso quiere decir, le interpreto, que están enfermos. Y dice el mismo redactor que es testigo de lo que está pasando en la iglesia de Corintios cuando muchos estaban tomando la santa cena indignamente. Dice, y otros duermen. O sea, que otros se han muerto. ¿Por qué? Por tomar la santa cena indignamente. ¿Qué tiene que ver esto con esto del alfarero y todo lo demás? No, quiere decir que en el camino, en el transcurrir de la vida, Dios formándote, tú fuiste rebelde al formador, fuiste rebelde a Jehová, el alfarero de los siglos, y quisiste hacer lo que te da la regalada gana. Y en la mañana tuviste una pelea con tu mujer, con tu esposa, y en la tarde, para que los demás hermanos vean que tú supuestamente estás en santidad, tomas el pan y el vino, cuando ya está advertido. Y viste que algunos están debilitados y algunos, como Ananías y Zafira, que primero murió el marido y después murió también la mujer por mentir al Espíritu Santo, sigues tú resistiendo a Jehová, el alfarero de los siglos. Por eso, como consecuencia, entonces tienes la muerte. Jehová, el alfarero de los siglos. Él nos forma en el devenir de la vida. Y en el devenir de la vida le dice a los hijos, honra a padre y madre. Porque Él te da parámetros. La ley no salva. La ley lo que hace es decir al creyente qué es lo que no le gusta a Dios. Lo único que salva es la sangre de Cristo y su infinita gracia y amor. Pero sabiendo que debes honrar padre y madre para que te vaya bien, pregúntate por qué te va mal. Si tienes rencor contra tu papá o tu mamá, y si no obedeces a tu papá y a tu mamá, pregúntate por qué no te va bien. Simplemente porque estás altercando con Jehová, el alfarero de los siglos. Y no va bien nadie que pelee contra Dios. Yo 100% prefiero ser enemigo de Satanás que ser enemigo del que ama mi alma. Dele un aplauso al que vive y reina por los. Él ama mi alma. Aleluya. ¿Quién le puede tener miedo a Satanás si Jehová está con nosotros? Y si Jehová está con nosotros, pregunto a la congregación, ¿quién contra nosotros? Un aplauso. ¿Quién? Aleluya. Jehová, el alfarero de los siglos. Estos pues, siendo vasijas, vamos a leer el verso 24. Dice, a los cuales, haciendo esa vasija de ira, a los cuales también ha llamado. Esto es, aleluya. Mira, lo final, estamos en el verso 23, disculpe. Y para hacer notorio su
riqueza y su gloria, nos mostró para con los vasos de misericordia. Escuche bien, porque ahora lo va a clasificar. Que Él preparó de antemano para gloria, verso 24, los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Usted y yo somos vasos de misericordia. Denle un aplauso a los vasos de misericordia que Dios también preparó. Usted es un vaso de misericordia que Dios preparó. ¿Para qué? Los vasos siempre son para contener algo. Los vasos todos son hechos, diseñados por el alfarero para contener algo, para que algo esté dentro. Si usted fue preparado como vaso de misericordia, es para que el Espíritu Santo de Dios habite en usted. Y hoy usted puede estar lleno hasta rebosar del contenido de los siglos. El Espíritu Santo de Dios. Denle un abrazo a los vasos de honra que tienen el contenido del Espíritu Santo. La Biblia dice del Espíritu entonces a los vasos de honra que estamos aquí presentes, que Él os guiará a toda verdad. Por esa razón, esa guía del Espíritu Santo, por lo cual usted es vaso de misericordia, lo ha guiado aquí, a Colón, a Frijolito, a la iglesia Monte Santo de Oración. Denle un aplauso a la guianza del Espíritu Santo, amado. No es por casualidad que usted está aquí. Usted está aquí porque fue preparado como vaso de misericordia. ¿Por quién? Por Jehová, el alfarero de los siglos. Den un aplauso a Jehová, el alfarero de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero ser bastante breve. Siendo usted depositario y depositaria del Santo Espíritu de Dios, el cual lo guía a toda verdad, lo va preparando para hacer utensilios útiles en el templo de Dios. Es por esa razón que usted es invitado, es convocado a ser instruido, a ser edificado, porque la palabra tiene 3 columnas. La palabra tiene 3 columnas según Primera de Corintios capítulo 14 verso 3. La Biblia dice esas 3 columnas es que la palabra es para edificación, consolación y exhortación. Y hoy los exhorto a que vengan a la escuela bíblica dominical. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos. Denle un aplauso al que vive, para que usted sea edificado en la palabra. Para que usted sea edificado en la palabra, en la verdad de Dios. Pero este es voluntario, naturalmente. Qué dolor que Dios, queriendo usarlo. Hace años atrás que yo leía el evangelio que dice, aleluya, que los campos están blancos para la cosecha. Y que son muchas las mises. Y que son pocos los obreros. Yo estaba joven en una iglesia, tenía como 25 años, estaba en una iglesia llena de jóvenes. Y yo decía, pero ¿cómo la Biblia dice esto? Si yo veo que estoy alrededor cantidad de jóvenes. Jóvenes que estaban llenos del Espíritu Santo. Esa iglesia estaba con un piso de acerrín. No teníamos la dicha que tenemos aquí, con piso de baldosa. Que cuando los hermanos tomados por el Espíritu comenzaban a danzar, levantaban un polvorín. Y yo veía que estábamos rodeados de jóvenes.
Y jóvenes que obedecían a la palabra de Dios en cierto aspecto, porque cuando llegaba uno nuevo y decía ese corito, no importa de dónde tú vengas, si contigo tú vienes, usted sabe. Todos se paraban y le daban la mano y esa persona se sentía tan acogido, tan chévere, tan hermoso ahí. Oye, una gente llena de amor, aleluya. Y esa gente llena de amor, a la hora que íbamos a ver evangelizar o a ir a las cárceles, yo me encontraba que solamente iba con 3. Ellos se oponían al propósito del llamado de Dios. Pronto. Miren, mi hermano, yo estoy caracterizado por no lanzar profecía. Inclusive he criticado a los profetas. Porque en estos tiempos se ven cantidad de profetas hablando ponchera, y lo digo por las redes, ponchera. Pero yo puedo decir en este templo que pronto tú también tendrás la oportunidad de ser usado por el Dios vivo y dar a conocer en que tú eres vaso de honra y tu contenido el Espíritu Santo de Dios por la palabra del Dios vivo que saldrá de tu boca. Aleluya, aleluya. Porque de unos y otros hay quienes sí se preparan, hay quienes sí tienen hambre y sed de la palabra, hay quienes tienen ese apetito de conocer más de Dios, que en una palabra puedo decir, o en una frase, estos sí se han enamorado de Jesús. Porque todo redunda, amados hermanos, todo redunda en qué cristiano se ha enamorado de Jesús y quién no se ha enamorado de Jesús. Dios te prepara como vasija de honra para que habite el Espíritu Santo en ti y tú reconociendo el privilegio de ser llamado para ser vaso de honra y de misericordia, enamorarte de Jesús. La Biblia dice que nosotros ninguno, ni este humilde predicador y maestro, amo a Dios, sino que Dios me amó a mí primero. ¿Cómo no devolverle el amor al Dios eterno que me amó primero? Den un aplauso a ese Dios que te amó primero, que te buscó, que te redimió, que te puso nombre nuevo, que metió las manos en esa ciénaga donde estábamos metidos y nos sacó, aleluya, y nos abrazó y nos amó, aleluya, y nos hizo vasos de honra. Denle un aplauso al que vive. Vasos de honra, vasos de honra. Dios ha hecho de ti vasos de honra. Por lo tanto, un vaso de misericordia. Por lo cual, cuando yo leo Mateo capítulo 5, cuando vemos la bienaventuranza, y dice la bienaventuranza significa felices, y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos retraímos a una ley de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo, absolutamente todo lo que el hombre siembra, también segará. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras rencor, vas a cosechar rencor. Si tú siembras engaño, vas a cosechar engaño. Si tú, aleluya, por cuanto dice la Biblia que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado, y después de que tú estés sembrando mal y maldades, te vas a ver encerrado de tal manera y condenado, aleluya, a seguir recogiendo y cosechando todas tus maldades por no ser vaso de misericordia y vaso de honra. Deja de pelear con el alfarero de los siglos y deja que Dios te rompa y haga de tu propia masa un vaso nuevo. Dale un aplauso a los vasos nuevos.
Aleluya, aleluya. Así Dios revela lo que dice Jeremías acá en el Nuevo Testamento, porque ciertamente que está oculto en el Antiguo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto de amor, que no importa en qué condición tú viniste a la casa de Dios, aleluya. Si tú eres obediente, Dios se encarga, aleluya, de ti, de esa misma masa, romperla, hacerla polvo, añadirle agua de vida, aleluya, y construir de ti una nueva criatura, un nuevo vaso, para que tú seas depositario de su Santo Espíritu, el cual dice la palabra que son las arras de nuestra salvación. Aleluya. Cuán bueno es Dios. Dios es bueno en gran manera. Confieso, mi hermano, públicamente, por las redes y aquí en esta iglesia, que no soy merecedor de tanto amor. Yo no soy merecedor. Yo no hice absolutamente nada para ser receptáculo del amor de Dios. Yo no merezco tanto amor. Ninguno mereció tanto amor. Pero Dios, el alfarero de los siglos, ha hecho de ti un vaso de misericordia, un vaso para honra de su nombre. Si tú eres depositario del Espíritu Santo y eres vaso de honra, aleluya, la Biblia dice claramente que de lo que hay en tu corazón, eso mismo dirá tu boca. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará la boca. Y si el Espíritu Santo está en tu corazón, ¿de quién más vas a hablar? La evidencia, ¿tú quieres saber cuál es la evidencia de que eres salvo? Mira qué hay en tu corazón. Mira qué es lo que tú hablas, qué es lo que tú piensas, cómo caminas, cómo vistes. Y te das de cuenta si eres depositario del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, como yo soy santo, así vosotros sed santos. Pues Jehová vuestro Dios santo es. Denle un aplauso al Dios santo. Al Dios santo. Al Dios santo y verdadero. Jehová, el alfarero de los siglos. No pelees con Dios. Deja que Dios te forme conforme a sus propósitos. Él conoce el futuro. Él sabe para qué Dios te ha llamado. Tú no vienes solamente a sentarte a calentar esa banca que es cómoda, que está mullidita, que está sabrosita. No. Dios te llamó para que des testimonio de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ese Jehová, el alfarero de los siglos, aleluya. Dios te llamó con un propósito, aleluya. Dios te llamó con una tarea, aleluya. Dios jamás ha gustado de los cobardes. Si Dios te llama, di como dijo el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esta es, aleluya, la revelación. ¿Bajo qué? Bajo la iluminación del Espíritu Santo, del propósito de Dios, para que tú vengas aquí. Muchas personas, muchos alumnos me han preguntado en mis años de enseñanza que no saben para qué Dios lo ha llamado. ¿Cómo tú no vas a saber para qué Dios te ha llamado? Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, pues Dios te llamó para que testifiques de la gloria de Dios. Porque hay personas que están en el mismo lodo cenagoso que tú estuviste y necesitan saber que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede salir ahí, pero con uno, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces Jehová, el alfarero de los siglos, te hará vaso de honra, aunque antes era vaso de ira. Dios te hace como vaso de honra. Gloria al Señor, aleluya, por los vasos de honra convocados en este lugar para adorar su nombre, para alabar su nombre, para engrandecer sus maravillas, aleluya. Gloria al Dios vivo por Jehová, aleluya, el alfarero de los siglos. Puesto de pie, mi hermano amado, denle un aplauso al que vive
vive por los siglos. A Jehová, el alfarero de los siglos. No te opongas a Dios. No pelees con Dios. Aleluya. Permite que Dios te moldee a su parecer. Propósito hay en tu vida. El camino de la vida, aleluya, santo, es un camino en el cual, aleluya, tú puedes andar en él. La palabra dice que os pondré un camino que por torpe que fuere podrás caminar en él. Ese camino tiene nombre. Ese camino lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Denle un aplauso a Jesús.